Germans meus, que la nostra fe, que la vostra fe en el nostre Senyor gloriós Jesucrist estigui lliure de favoritismes. Suposem que en la vostra congregació entra un home enjoiat i esplèndidament vestit i també hi entra un home pobre, home mal vestit. I demostreu deferència al que va ben vestit dient-li: asseu-te aquí en un bon lloc. I dieu al pobre: tu queda't allà dret o asseu-te aquí sota el meu escambell. No seria una discriminació entre vosaltres? No us faríeu jutges de fals criteri? Estimats germans meus, escolteu. No ha escollit Déu als pobres segons el món perquè siguin rics en la fe i hereus del regne que ha promès als qui l'estimen? En canvi, vosaltres heu ofès el pobre. No són els rics els qui abusen de vosaltres i us arrosseguen als tribunals? No blasfemen ells el bon nom que porteu invocat damunt vostre? Passem al verset 14. De què serviria, germans meus, si algú deia que té fe si no té obres? Podrà la fe salvar-lo? Suposem que un germà o una germana no tenen roba per cobrir-se ni res per menjar aquell dia i que un de vosaltres els diu: aneu-vos-en en pau, abrigueu-vos i mengeu força, però no els doneu res del que materialment necessiten. De què serviria? Així és també la fe, si no té obres, és morta per si sola. Però algú dirà: tu tens fe i jo tinc obres, demostra'm la teva fe deixant a part les obres i jo et demostraré la meva fe per mitjà de les obres. Tu creus que Déu és un sol i fas bé. També els dimonis ho creuen i els fa tremolar. Vols saber, insensat, com és que la fe sense obres és morta? El nostre pare Abraham no fou justificat per les obres quan va oferir el seu fill Isaac damunt l'altar? Veus com la fe va actuar conjuntament amb les seves obres i com per mitjà de les seves obres la fe es feia completa? Així es complit tot allò que diu l'Escriptura. Abraham va confiar en Déu i li fou comptat com justícia i fou anomenat amic de Déu. Vegeu com l'home és justificat per les obres y no únicamente por la fe. Muchas gracias, Eva, por la lectura de la palabra. Quisiera también agradecer a todas las personas que nos estáis siguiendo desde los hogares. Os tenemos en el corazón, sabemos que los hermanos que no pueden venir por enfermedad, por problemas de movilidad, pues es de gran bendición que se pueda retransmitir el culto. Pensábamos que el mes de julio no podríamos, así que damos muchas gracias a Honorato y a Rosa Clara, que lo están haciendo a pesar de que ya se anunció que seguramente no iba a ser posible. Pero por la gracia de Dios se está haciendo y sabemos que es de bendición. También muchas gracias a Joan, que desde hace muchísimos años graba la predicación y ahí está en YouTube. Casi 400 llevamos ya, ¿no?, grabadas. Así que vamos bien. Muchas gracias, Joan. Realmente, hermanos, siempre hay mucho más fruto espiritual del que somos capaces de ver. Nos desanimamos cuando vemos que la Iglesia podríamos estar el doble de los que estamos y el triple también, y nos desanimamos. Nos desanimamos cuando vemos que hay un esfuerzo por predicar el Evangelio, que hay personas que llevamos años, decenios, hablándoles del Señor y que no se han convertido. Aparentemente no vemos fruto. Pero hay mucho más fruto del que somos capaces de ver. Nosotros no somos capaces de ver toda la obra de Dios, todas las dimensiones
de la obra de Dios. La obra de Dios en el corazón de un ser humano es invisible. Quizás estás pensando, qué duro, no es receptivo al Evangelio. Pero hermanos, no vemos el corazón. Podemos equivocarnos y en realidad no es tan duro. En realidad esa semilla de la palabra que hemos plantado está germinando. Nuestra misión, ojalá nosotros tuviéramos muchas oportunidades de ver cómo una persona pasa de 0 a 100, es decir, de rechazar todo de Dios a aceptar todo de Dios, de 0 a 100. Normalmente lo que pasa es que las personas están lejos de Dios, rechazan a Dios, pero se van, la obra de Dios les va acercando. Y quizá tu labor y la tuya y la mía es que pasen de 0 a 50, a 60, a 70. Ojalá podamos ver que llegan a 100, ¿no? Que hay una conversión y una entrega total a Dios. Pero a veces no es así. Pero si les hemos acercado a Dios, qué bueno, qué bendición. Ya llegará otro que hará que anden la milla o las 2 millas que les falta por llegar al encuentro y a la presencia salvadora de Dios. Me gustaría hablaros hoy de una fe viva. ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe viva y verdadera? Debería ser así, porque el pasaje de hoy yo creo que está dedicado a nosotros. Es un pasaje dedicado al pueblo protestante, es un pasaje dedicado a la Iglesia evangélica, como ningún otro, a mi entender. Hermanos, entendedme bien, toda la Biblia está dedicada a nosotros, pero este capítulo 2 de Santiago es como si dijera, no me olvido de vosotros, voy a dedicar un capítulo de forma especial a los protestantes evangélicos, porque para compensar los énfasis doctrinales que nos pueden llevar a un desequilibrio, aquí tenemos el capítulo 2 de Santiago. No es una contradicción a lo que creemos, pero es el complemento vital y necesario que necesitamos. Ahí está. Nuestro querido predecesor Martín Lutero no tenía la carta de Santiago en gran estima. Llegó a decir alguna cosa como que no sé si está inspirada, no sé si las deberíamos considerar parte de los escritos apostólicos inspirados. Cosas muy grandes, muy equivocadas. Porque, hermanos, nadie es perfecto, Lutero no lo fue, ¿verdad? Nosotros no tenemos que defender a un papa infalible. Lutero no era perfecto, Lutero se equivocó. Pero ya me gustaría a mí tener la fe que tuvo Martín Lutero y hacer las obras de fe que hizo Martín Lutero. Pero cuando él reflexionaba en la doctrina de la justificación por la fe, Santiago le era una espina clavada, porque parecía contradecir lo que él decía. Hermanos, no hay contradicción, es complementario, no hay contradicción. La palabra de Dios se complementa. Muchas veces las verdades están en equilibrio antitético, en oposición. No parece que haya como una tensión, una oposición, pero ahí está la verdad de Dios, que esto es verdad y esto también. Somos justificados por la fe, somos justificados por las obras. Las dos cosas son verdad, las dos cosas las dice la palabra de Dios y las hemos de creer. Y lo que es más, las hemos de vivir. Así que, bueno, pues aquí tenéis este pasaje dedicado especialmente a nosotros. La fe viva y verdadera es la fe probada del capítulo 1. Es una fe probada y aprobada. Es una fe que es bendecida grandemente por Dios, porque es una fe que se basa en Dios y en su palabra y que le sigue fielmente. Es una fe que ha recibido la palabra con mansedumbre para salvación. Es la fe del que es justificado por la fe, pero que ya sabéis que somos justificados por la fe no por obras, lo dice Pablo muy claramente. Pero si leemos lo que Pablo dice a continuación, él mismo explica a Santiago que aunque no somos justificados por las obras, y ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, sin embargo, esta fe
que se apropia de la gracia de Dios, del Evangelio que debemos creer, entender, agradecer y vivir cada día de nuestra vida, esta fe debe fructificar en buenas obras. Porque no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras, dice Pablo, que hemos sido creados en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos ha vuelto a crear de forma espiritual en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer las buenas obras que glorifican a nuestro Padre. Así que no hay contradicción, hermanos. Las dos cosas van de la mano, bien cogidas, y no deben soltarse nunca, la fe y las obras. ¿Verdad? Los católicos romanos hablarán más de las obras y nosotros hemos hablado tanto en oposición a estas doctrinas equivocadas de que la salvación es por obras. Hemos hablado tanto de que la salvación es por fe. Hermanos, no es por fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y cuando somos salvos por gracia, por medio de la fe, lo somos para buenas obras. Dios nos ha hecho para buenas obras, para que le glorifiquemos con nuestra vida. Así que hoy vamos a considerar cuáles son las características de esta fe viva y verdadera. La primera de las cuales, la primera característica es que es una fe que acoge con amor a los demás. ¡Wow! Esto también de verdad que nos conviene oírlo y entenderlo bien. La fe viva y verdadera es una fe de brazos abiertos, acogedores. Acoge a los demás y lo hace con amor. No es una fe que rechaza a los demás, no es una fe que odia, no es una fe que menosprecia, no es una fe orgullosa que mira por encima del hombro porque los demás no son como yo. No, es una fe humilde que acoge con amor a los demás. Y esta es la primera característica, así que podríamos decir que nuestra fe debe ser internacional. Hoy lo somos, tenemos hermanos de otras naciones que nos acompañan. Bueno, siempre tenemos hermanos de diferentes naciones y juntos somos un solo cuerpo, una sola iglesia. No hay diferencia alguna. Vengas de donde vengas y seas, en este sentido, de la clase social que seas. Y es de esto precisamente de lo que está hablando Santiago. La fe verdadera es una fe interracial, universal, intergeneracional, que reconoce la igualdad de los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios y que son iguales en dignidad, en derechos y en responsabilidades, de cualquier pueblo y nación, de cualquier lengua, de cualquier clase, sexo o edad. Todos somos iguales delante de Dios. Te doy gracias, Señor, decía el judío cuando oraba por la mañana, porque no me has hecho pagano, es decir, las otras naciones no valen, porque no me has hecho esclavo, es decir, las personas de una clase social baja están por debajo de mí, y porque no me has hecho mujer, ¿verdad? Supongo que habrán cambiado la oración los judíos desde el primer siglo de nuestra era. Esa era la oración en la época de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Pues Jesús tenía discípulos y tenía discípulas. Era el único rabí que lo hacía. Jesús hablaba a los pobres, a los cobradores de impuestos, prostitutas y pecadores, se relacionaba con ellos, les predicaba el Evangelio, pero Jesús también hablaba al rico Zaqueo, al joven rico que va con pretensiones de haber obedecido perfectamente la palabra de Dios. Jesús no hacía de menos a nadie y hablaba con todos y acogía a todos. Así que el principio espiritual que Santiago nos dice aquí en este pasaje, versículo 1, queridos hermanos, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos discriminar a nadie, que no debemos menospreciar a nadie, que no debemos rechazar a nadie, por cuestión de clases
sociales o económicas. En este caso estamos hablando de clases sociales en base a la economía. Es muy marxista, ¿no?, esto de clasificar o explicar las dinámicas sociales por lo de la economía, ¿no?, en función del criterio económico. Está equivocado Marx. No podemos interpretar el mundo, la historia, solo con un principio reduccionista economicista. No se puede, ¿verdad? Hay mucho más que tener en cuenta, pero lo cierto es que nuestra fe no nos debería permitir jamás menospreciar a nadie o hacer discriminación. La palabra que utiliza Santiago en este pasaje es muy gráfica. Etimológicamente es decir, a ver, me fijo en tu cara, si me gusta, si me caes bien, te recibo, soy tu amigo, te ayudo, nos relacionamos. A ver, me fijo, si tu cara no me cae bien, nada de nada, te rechazo y te menosprecio. ¿Verdad? Es una palabra muy gráfica. Recibir en función del rostro de la persona que tienes delante. Vamos a ver, Santiago es sumamente práctico. Pone un ejemplo muy gráfico, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar si entra un rico, muy bien vestido? Estamos en un barrio benestán, con un nivel económico alto, de los más altos de Barcelona, y puedes ver este tipo de personas, ¿no?, bien vestidas, con una estética muy cuidada. Puedes verlo, es evidente en este barrio. ¿Cómo reaccionas cuando la persona está viviendo en la calle, no se puede ni duchar, su ropa está gastada, vieja, sucia, porque no puede lavar, no tiene una casa donde poner la lavadora, tiene que lavarla en unos servicios, en el lavabo como puede, o tiene que ir a buscar ropa, o tiene que buscar ropa en los containers? ¿Cómo vamos a reaccionar? Esto es lo que pide Santiago. Dice, a ver, quizá es muy teórico, no hagáis acepción de personas, no discriminéis, no rechacéis. No. Si esto es muy teórico, os voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, espléndida, guapísimo o guapísima? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a recibir? Bueno, ¿estamos hablando de una teoría o ha pasado esto? Las cosas pasan, ¿eh? Las dos cosas pasan. ¿Qué vamos a hacer cuando entra simultáneamente un pobre con ropa andrajosa y que el pobre no tiene acceso a la higiene necesaria? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Os acordáis cuando vinieron a la iglesia Silviño y Edmilson? Yo creo que algunos sí se acuerdan, que hay fotos, hay selfies, se inventaron los selfies hace 20 años, yo creo allí en aquella ocasión en el atrio de la iglesia, ¿no? Vinieron dos grandes jugadores del Barça, que eran cristianos evangélicos, vinieron con su familia. ¡Buah! La revolución. Seguro que si no hubiera habido sitio, les encontramos sitio. Vinieron varias veces, y muy amables, muy humildes. La verdad que era un encanto tenerlos allí. Para ellos era difícil, porque son tan famosos que no se lo ponemos fácil, ¿no? Con los selfies, los autógrafos y todo eso. Sería como si hoy viniera Lewandowski y Rafinha, ¿verdad? Los del partido de ayer. Muy bien. Si entran aquí, la revolución. ¿Sabéis que aquí cerca vive el gran central sin comparación mundial que tuvo el Barça, el Puyol? ¿Sabéis que vive aquí? Nada, en la calle de arriba. Yo he coincidido con él una vez en la cafetería con sus amigos. ¿Verdad? Estaba allí la mar de tranquilo con sus amigos tomando algo. Muy bien, pues como os digo, estas cosas pasan. ¿Podría entrar Amancio Ortega o Ana Botín? No lo dudo, pero bueno, Puyol vive aquí. Entonces, estas cosas pueden pasar. ¿Qué haremos? ¿Cómo reaccionaremos? Hermanos, problemas de espacio no hay,
O sea que no nos plantea un gran dilema. Pero ¿hemos de recibir bien a esas personas que son ricas y llegan a la iglesia? Claro que sí, con toda la educación, humildad y amabilidad del mundo. Pero la prueba de fuego no es cómo les recibes a ellos, sino cómo recibes a los otros. Cómo recibes al pobre que está viviendo en la calle y que llega mal, con ropa vieja, sucia, que no ha tenido acceso a la higiene. ¿Cómo le recibes a él? Deberíamos redoblar el amor y la acogida a esa persona, porque os aseguro que está mucho más necesitada que Amancio Ortega o Ana Botín, ¿no? Tiene mucha más necesidad de nuestro amor y de nuestra ayuda. Así que quizá nos estamos planteando: oiga, pastor, nosotros no hacemos esto, no recibimos mal a nadie. Bueno, que no nos pongan a prueba, ¿eh? Porque yo he escuchado mucho, yo mismo he pensado de mí mismo, yo no soy racista, pero bueno, no te pongan en situaciones límite en los cuales hay problemas graves, porque ahí puede aflorar lo que nunca ha salido. Es así. O sea, cuando Philip Yancey, uno de mis autores evangélicos favoritos, ¿no?, que era director y editor jefe de Christianity Today, cuando él dice que se ha criado en iglesias evangélicas racistas, supremacistas, en el sur de Estados Unidos, iglesias bautistas racistas. Hermanos, que no hace tanto que mataron a Martin Luther King, al doctor King. No hace tantos años. Luchador, pastor evangélico y luchador por los derechos humanos, de que todos somos iguales ante Dios, y también deberíamos serlo en la iglesia y también deberíamos serlo en la sociedad. Así que, en este sentido, procuremos no hacer discriminación, no ser clasista ni ningunista, ¿verdad? No podemos caer en los istas de clasista, sexista, racista, etcétera, etcétera, etcétera. El cristiano tiene que tener una fe viva, verdadera, sincera, acogedora, que no menosprecia ni rechaza. Por otra parte, es curioso que dediquemos unos momentos a considerar los argumentos de Santiago para pedirnos que, por favor, que seamos así, acogedores y no discriminadores de nadie. ¿Qué dice Santiago? Pues dice: mira, al rico le buscáis un buen lugar de honor, y al pobre quizá lo vais a poner ahí en un rincón de pie, que no moleste, o lo vais a poner: siéntate aquí a mis pies, ¿vale? Ni siquiera le das una silla, ponte aquí, al suelo, a mis pies. Y entonces las razones que da Santiago es: cuidado, que cuando hacéis algo de este tipo estáis discriminando y sois jueces, estáis juzgando, discrimináis y juzgáis con malos pensamientos, con razonamientos malvados, porque lo que hay en el trasfondo es una falta de amor al prójimo. Y esto es lo que él va a desarrollar a continuación. Si actúas así es porque no amas al prójimo, porque el pobre es tu prójimo y te necesita, y has de amarlo y ayudarlo. Así que en este sentido Santiago es muy claro: no debemos hacer discriminación por ninguna causa, porque Dios ha elegido a los pobres y los ha hecho ricos. ¿Verdad? Qué juego de palabras. Dios ha elegido a los pobres y los ha hecho ricos en fe. Y Dios ha hecho a los pobres, a estos que la sociedad menosprecia porque son pobres, los ha hecho herederos de las riquezas incalculables de su reino. Es decir, que nosotros estamos yendo en contra de Dios cuando
rechazamos o discriminamos a una persona en función de su clase social, de su raza, de su sexo o de cualquier otra cosa. Porque Dios acoge a todos y nos ha dado a todos dignidad en su presencia. Cuidado con los ricos, dice Santiago, y cuidado sobre todo, no deshonremos al pobre. Versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y esto es, no le habéis tratado dignamente. No le habéis deshonrado porque no le tratáis dignamente. Y cuidado con los ricos, porque ellos son los que os oprimen, os llevan a los tribunales y blasfeman el nombre de Dios. La sociedad exalta y adora a los ricos, poderoso caballero es don dinero y mucho se le ha de amar, ¿verdad? Dice la copla, pero que refleja muy bien la actitud de nuestra sociedad. Hermanos, qué Dios tan cruel, el Dios del dinero. Lo puedo decir que ya tengo una edad. Qué Dios tan cruel, el Dios que adora este mundo casi de forma universal, los que lo tienen por conservarlo y los que no lo tenemos por conseguirlo. Qué Dios tan cruel, traspasados de muchos dolores han sido aquellos que por amor al dinero se han desviado del camino de Dios. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero y traspasados de muchos dolores serán, lo dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 6. Lo dice la palabra, es así, hermanos. No es que yo esté iluminado, no, lo dice la palabra de Dios que es así. Si haces discriminación injusta de clases, sexo o razas, no obedeces a Dios ni su santa ley, porque no amas a Dios sobre todas las cosas, ni le obedeces, ni amas al prójimo como a ti mismo, que es lo que Dios quiere que hagamos. Misericordia. Acaba Santiago diciendo, versículo 13, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y esto, hermanos, la misericordia se expresa en actos de amor, compasión y ayuda hacia los demás. Las personas llegarán un día a la presencia de Dios y Jesús les dirá, no os conozco, apartaos de mí, malditos. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me visteis hambriento y no me disteis de comer, me visteis sediento y no me disteis de beber, me visteis desnudo y no me vestisteis, estaba enfermo y no me visitasteis, estaba encarcelado y no me vinisteis a ver, y era extranjero y me rechazasteis. ¿Verdad? 6 cosas, dice Jesús. Y al revés, cuando reciba en su gloria a aquellos que han puesto su confianza en Él, dirá, venid, benditos de mi Padre. Señor, ¿pero cuándo hemos hecho estas cosas? Pues cuando diste de comer o de beber o vestiste o visitaste al que te necesitaba, es como si me lo hubieras hecho a mí. Venid, entrad en el gozo de vuestro Señor. Hermanos, y esto nos lleva a la segunda característica. La segunda característica de la fe viva y verdadera es que es una fe en acción. Os lo decía muy en serio, que este pasaje es para los evangélicos, porque nosotros decimos, cree y haz lo que quieras, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, por lo tanto, despreocúpate, ya eres salvo, ya tienes el pasaporte al cielo. Pero mira bien si no está caducado, que nosotros cuando íbamos a ir a Marruecos teníamos el pasaporte caducado. A ver, este ejemplo no se pueden sacar grandes conclusiones del ejemplo que os acabo de poner, porque no todos los paralelos coinciden, pero sí que coincide el hecho de que algunas personas han entendido mal la fe y han pensado que por el hecho de que creen en el Señor no se han de preocupar de nada más. No se han de preocupar de cómo viven, no se han de preocupar de que su fe fructifique en buenas obras que glorifiquen a Dios. Y esto, la Biblia te advierte muy seriamente en contra de esta actitud falsamente confiada en una falsa verdad que no se sostiene por sí sola.
¿Sabéis el peligro de la palabra de Dios? Uno de los grandes peligros es caer en un reduccionismo. Cogemos una frase, construimos una doctrina y basamos nuestra vida sobre esa frase. Cree y serás salvo. Bueno, hermanos, yo creo que la Biblia dice bastantes más cosas, ¿verdad? 1200 páginas. Hay bastantes más frases que tienes que tener en cuenta. Por supuesto que esa es verdad. Crees y eres salvo. También es verdad que debes arrepentirte de tus pecados y que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras, ¿verdad? Hay muchas otras verdades que equilibran, complementan esta frase de la palabra de Dios. Entonces, lo que dice la segunda característica de la fe verdadera es que es una fe en acción. Hermanos, es dinámica. Dinámica. Me gusta la palabra dinámica. Deberíamos ser personas dinámicas. Yo debería ser más dinámico. ¿Por qué? Porque esta palabra se inspira en dunamis, una palabra que aparece mucho en el Nuevo Testamento, que es el poder. El poder de Dios. Dios nos ha dado dunamis, por lo tanto deberíamos ser dinámicos. Nuestra vida debería estar llena de esa energía y poder espiritual que Dios nos da para que le sirvamos, para que amemos a los demás, para que les ayudemos, para que les acojamos con amor. Deberíamos ser dinámicos. Nos desanimamos porque no hay personas aquí en el culto. Deberíamos ser dinámicos e invitar a alguien, ¿no? ¿Verdad? Deberíamos ser dinámicos e invitar a alguien. Si no lo hacemos, si no invitamos, nos extrañamos de que poco a poco seamos menos en vez de más. La palabra de Dios es muy clara. Debemos ser dinámicos en el poder del Espíritu Santo y debemos hacer la obra de Dios. La fe viva y verdadera se expresa en acciones de amor y misericordia, de fe y de obediencia al Dios de la palabra. La fe viva y verdadera te une al Dios que te salva por pura gracia, porque es una fe que entiende, abraza el Evangelio y se goza en él. Y hermanos, entender el Evangelio es el motor de nuestra vida. Yo no estoy aquí porque sea mejor que vosotros, no os estoy hablando porque sea mejor que vosotros, estoy hablándoos porque yo he recibido el Evangelio, porque yo, como vosotros, he sido objeto de la gracia de Dios y el poder dinámico del Santo Espíritu de Dios ha transformado mi vida. Y estoy aquí sirviendo al Señor. Intento servir al Señor todos los días de mi vida y me gustaría hacerlo todavía mucho más y muchos más años. Porque sabéis una cosa, la fe no caduca, porque aún en la vejez estaremos vigorosos y verdes para anunciar que Jehová nuestro Dios es recto y que en Él no hay injusticia. Verás, seremos como palmeras y olivos preciosos plantados en los atrios de la casa de nuestro Dios, que fructificarán aún en la vejez. ¿Vale? No creemos en una iglesia solo de jóvenes que cantan y bailan y ¡buah! No, la iglesia es de todos, hermanos. De los jóvenes, de los niños, dejad que los niños vengan a mí, de los jóvenes, de las personas de mediana edad y de los mayores, ¿verdad? Y esa es la iglesia en la que creemos. Aquí Santiago, en la segunda lectura que hemos hecho, plantea una pregunta muy útil. ¿De qué aprovechará, hermanos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y añade otra segunda pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Una persona que tiene fe pero que no tiene obras, ¿puede la fe salvarle? ¡Guau! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! La responde, la palabra de Dios nos plantea estas dos preguntas y la responde ipso facto. Mirad, la respuesta viene a continuación, versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de comida, y alguno de vosotros les dice: id en paz, que el Señor te bendiga, ya te puedes ir en paz. Entonces pregunta Santiago: id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para su cuerpo, es decir, comida y ropa. Y entonces, ¿de qué les aprovecha? ¿De qué les aprovecha tus buenas intenciones? Vamos a suponer que tengamos buenas intenciones, que ya es mucho suponer. Pero, ¿de qué les aprovechan las buenas intenciones o las palabras piadosas a una persona que tiene hambre y que está pasando frío si no le das comida y no le das ropa? Las palabras vacías no les aprovechan para nada. Por lo tanto, de la misma forma que las palabras vacías no salvan del frío y del hambre, de la misma forma la fe vacía, sin obras, no salva, hermanos. No es la fe viva y verdadera. No lo es. No lo es. Cuidado, que hemos escuchado muchos mensajes de cree y serás salvo. Cree solo, ¿verdad? Y esto es un peligro de reduccionismo muy grande, ¿no? De caer en errores por reduccionismo muy grande. Entonces, la conclusión de Santiago, de este ejemplo, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Está muerta. Versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No es la fe viva y verdadera. No lo es. No nos engañemos a nosotros mismos. No nos miremos delante del espejo y veamos que estamos mal y nos damos la vuelta y nos olvidamos de lo que hemos visto. No escuchemos la palabra de Dios que nos dice cuidado que estás mal y salimos por la puerta y nos olvidamos de lo que hemos oído. No lo hagamos, porque si el Señor ha puesto en mi corazón este mensaje, seguro que tiene un propósito. Hermanos, la fe es dinámica, es viva, fructifica en buenas obras, ama a los demás. Ni la circuncisión ni la incircuncisión, dice Pablo. Lo que cuenta delante de Dios es la fe que obra por amor. Fe y amor. Misericordia. La misericordia triunfa en el juicio. Qué bueno que aquel día que el Señor nos llame a su presencia y comparezcamos en el tribunal de Cristo, podamos decir, sí, Señor, di de comer, di de beber, vestí, visité, ayudé, amé, me sacrifiqué. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque todo lo que has hecho con misericordia es lo que el Señor Jesús tiene en cuenta, ¿verdad? Tu fe auténtica, verdadera, que ha fructificado para la gloria de Dios en buenas obras. Y ahora viene un argumento, en una discusión, ¿verdad? Una discusión que plantea Santiago. Dice, a ver. Versículo 18. Alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Vale? Y entonces en esta discusión Santiago dice, y habla a judíos cristianos, dice, a ver, que está muy bien que el Shema Israel está muy bien, pero no es suficiente. Que tú creas que Dios es uno no es suficiente para salvarte. Esto es lo que decía el Shema de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Dice Santiago, también lo creen los demonios y tiemblan. También lo creen y tiemblan. Los demonios saben que Dios existe y que Dios es uno, pero esto no les salva. Hermanos, lo que nos salva es tener una relación con Dios de amor, fe, gratitud, de arrepentimiento, de obediencia, con una fe viva que fructifica en buenas obras. Es esta relación viva, dinámica, llena de gratitud y de fe. Santiago pone dos ejemplos, el de Abraham y el de Rahab. Pero estamos en el último round, ¿vale? Así que simplemente los voy a mencionar, pues yo creo que ya no tengo tiempo
para desarrollar como es debido. Hermanos, no hay contradicción. Abraham fue justificado por la fe y casi 40 años después, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, su fe fue vindicada como una fe genuina, auténtica, viva y verdadera, porque estaba dispuesto a todo por Dios. Pero, ¿cómo empezó Abraham? Por la fe y por la obediencia. Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu familia, y Abraham lo hizo. Y después, cuando llegó a la tierra, el Señor le prometió, toda esta tierra te daré y tu descendencia será como las estrellas. Y él dijo, si no tengo ni hijos, no podemos tener hijos. Señor, ¿cómo me prometes eso si no tengo descendencia? Y entonces dice la Escritura que Dios le prometió, van a ser como la arena del mar, tus descendientes van a ser como las estrellas del cielo. A ver si puedes contarlas. Y entonces Abraham creyó a Dios y esto, su fe, le fue contado por justicia. Y cuando Santiago habla del Abraham anciano dispuesto a sacrificar al hijo de la promesa, que es Isaac, como Dios, ¿verdad? Como Dios Padre, enviando a su hijo en sacrificio por nuestros pecados para salvarnos, cuando Abraham ilustra la historia de la salvación encarnando el amor del Padre, Isaac encarnando al Hijo del amor, dispuesto a ser sacrificado. Pero Dios no les deja hacer eso, porque eso es simplemente un símbolo que prefigura lo que va a hacer Dios mismo al entregarnos lo más precioso al Hijo de su amor. Y estamos hablando de casi 40 años después. La fe auténtica de Abraham ha fructificado, ha tenido fallos, pero también ha fructificado abundantemente en buenas obras. ¿Creéis que Dios hace diferencia de personas? ¿Creéis que Dios discrimina a los seres humanos en función de la clase, de la raza, de la economía, del sexo, de tu pasado equivocado? ¿Creéis que Dios lo hace? Hermanos, no, porque mirad el segundo ejemplo cuál es. Rahab la prostituta, que es una de las abuelas, entre comillas, de Jesús. Rahab la prostituta fue por fe, ¿verdad? Porque también está en la lista de los héroes de la fe. Rahab la prostituta confió en el Señor y estuvo dispuesta a arriesgar su vida y la de su familia para salvar a los enviados, a los mensajeros que eran como ángeles de Dios dentro de Jericó. Hermanos, Dios no hace discriminación. Nosotros sí. Que el Señor nos guarde. Amén.